He vivido lo suficiente para entender una verdad que muchos prefieren ignorar. El día que dejas de aprender, comienzas a envejecer de verdad. No hablo de arrugas, ni de canas, ni de dolores en la espalda. Hablo de algo más silencioso y más peligroso. Hablo del momento en que la mente se cierra y el corazón se vuelve rígido. He visto a hombres fuertes derrumbarse no por enfermedad, sino por soberbia. He visto a mujeres sabias apagarse no por los años, sino porque decidieron que ya no tenían nada más que descubrir. Y créame, ese es el principio del verdadero envejecimiento. En nuestra cultura mexicana solemos respetar la experiencia. Decimos que los años dan autoridad, y es cierto, pero la experiencia no sirve de nada si se convierte en prisión. Hay personas que llegan a los 50 o 60 años y dicen, así soy yo, ya no voy a cambiar. Lo dicen con orgullo, como si fuera una medalla, pero en realidad es una renuncia. Cuando alguien deja de aprender, deja de escuchar. Cuando deja de escuchar, deja de comprender. Y cuando deja de comprender, empieza a quedarse solo, aunque esté rodeado de familia. Aprender no significa volver a la escuela. No significa memorizar datos ni perseguir títulos. Aprender es mantener la humildad de reconocer que el mundo sigue moviéndose aunque uno ya haya vivido mucho. Es aceptar que los hijos ven cosas que uno no vio, que los jóvenes sienten miedos distintos, que la tecnología cambia, que las costumbres cambian, que incluso la manera de amar cambia. He pasado décadas observando este país. He entrevistado presidentes, artistas, campesinos, empresarios, y le puedo decir algo con absoluta certeza. Las personas que conservan curiosidad, conservan juventud. No juventud física, sino vital. Esa que se nota en la mirada. Hay abuelos que preguntan, que se interesan por lo que estudian sus nietos, que quieren entender cómo funciona un teléfono nuevo, que escuchan música diferente sin burlarse. Esos hombres y mujeres no envejecen por dentro. En cambio, hay quienes a los 40 ya se sienten cansados del mundo. Repiten las mismas frases. En mis tiempos era mejor, ahora todo está perdido, la juventud ya no respeta nada. Esas palabras no describen la realidad, describen su resignación. El verdadero envejecimiento comienza cuando uno deja de cuestionarse, cuando deja de revisar sus propias ideas, cuando cree que ya entendió todo. Recuerdo un viejo periodista que me dijo una vez, Jacobo, el día que creas que ya lo sabes todo, retírate, porque ese día dejarás de buscar la verdad. Y tenía razón. El aprendizaje es una forma de respeto. Respeto por la vida, por los demás y por uno mismo. En América Latina hemos heredado una tradición fuerte de carácter. Nos enseñaron a ser firmes, a no doblarnos. Pero hay una diferencia entre firmeza y rigidez. El árbol rígido se quiebra con el viento. El árbol flexible resiste la tormenta. Aprender implica aceptar que uno puede estar equivocado. Y eso a cierta edad cuesta. Cuesta porque ya hemos construido una identidad. Hemos defendido opiniones por años. Hemos discutido en mesas familiares. Hemos levantado la voz. Cambiar de perspectiva se siente como perder terreno. Pero no es así. Es ganar profundidad. He conocido hombres que perdieron el respeto de sus hijos no por falta de autoridad, sino por falta de apertura. Nunca admitieron un error. Nunca dijeron no lo sé, nunca preguntaron enséñame. Y esa incapacidad de aprender los fue alejando poco a poco. El aprendizaje no es un lujo de la juventud, es una responsabilidad de la madurez. Cuando uno deja de aprender, comienza a repetirse. Y la repetición constante sin reflexión convierte la vida en rutina vacía. No es casualidad que muchas personas después de jubilarse sientan que algo se apaga. Durante años aprendieron porque el trabajo los obligaba. Nuevas reglas, nuevos desafíos, nuevas responsabilidades. Pero cuando esa estructura desaparece, si no existe una voluntad interna de seguir creciendo, la mente se adormece. Y una mente adormecida es el terreno perfecto para la amargura. He visto ese proceso con claridad. Primero viene la queja, luego la crítica constante, después el aislamiento y finalmente la sensación de que el mundo ya no tiene nada que ofrecer. Pero no es el mundo el que se cerró, fue la persona
Aprender también es aprender de uno mismo, revisar las heridas que nunca sanaron, reconocer los errores que uno cometió con la pareja, con los hijos, con los amigos. Muchos creen que ya no vale la pena reflexionar sobre el pasado, dicen que eso quedó atrás, pero mientras no se comprenda, el pasado sigue pesando. El día que dejas de aprender comienzas a envejecer porque dejas de transformarte, y la vida, le guste o no, es transformación constante. No le estoy hablando como un maestro distante, le hablo como alguien que también ha tenido que enfrentarse a su propia rigidez, a sus propias certezas. Y le aseguro que cada vez que me atreví a escuchar algo nuevo, a leer una opinión distinta, a dialogar con quien pensaba diferente, sentí que algo dentro de mí respiraba otra vez. Envejecer es inevitable, pero endurecerse es opcional. Si hoy usted siente que todo le molesta, que nada le sorprende, que ya no tiene paciencia para entender lo nuevo, deténgase un momento. Tal vez no sea el mundo el que está mal. Tal vez sea el primer síntoma de un envejecimiento interior que puede evitarse. Porque mientras haya algo que aprender, hay algo que vivir. Hay algo que pocas personas reconocen con honestidad. El miedo a aprender cosas nuevas no es ignorancia, es orgullo herido. A cierta edad, admitir que no entendemos algo nos incomoda, nos hace sentir vulnerables. Y durante décadas nos enseñaron que la vulnerabilidad era debilidad. Pero le diré algo con claridad. La verdadera debilidad no es no saber. La verdadera debilidad es negarse a saber. En México y en toda América Latina, el hombre fue educado para mostrarse seguro, la mujer para sostener con dignidad. Ambos aprendieron a resistir. Sin embargo, resistir no es lo mismo que crecer. Hay personas que resisten los cambios del mundo como si fueran ataques personales. Critican la tecnología, desprecian nuevas formas de pensar, rechazan todo lo que no encaja con su pasado y mientras más se aferran, más solos se quedan. Yo he observado este fenómeno durante décadas. He visto cómo la brecha generacional no se crea por la edad, sino por la falta de curiosidad. Un padre puede tener 70 años y entender a su hijo de 20 si decide escuchar sin prejuicio, pero también puede tener 50 y estar completamente desconectado si cree que su experiencia es la única válida. El aprendizaje no tiene que ver con modernidad, tiene que ver con humildad. Recuerdo entrevistas con hombres que habían construido imperios económicos, empresarios poderosos. Algunos seguían leyendo, preguntando, asesorándose con jóvenes. Otros se rodeaban solo de personas que les daban la razón. Adivine cuáles sobrevivieron a las crisis, los primeros, porque entendieron que aprender no les quitaba autoridad, les daba visión. Envejecer de verdad comienza cuando dejamos de revisar nuestras propias creencias, cuando repetimos frases heredadas sin preguntarnos si todavía tienen sentido, cuando defendemos ideas solo porque siempre lo hicimos así. Muchos matrimonios fracasan en silencio después de los 50. No por falta de amor, sino por falta de actualización emocional. La pareja cambia, el cuerpo cambia, las necesidades cambian. Pero uno de los dos se queda anclado en la versión antigua del otro, no aprende a conocer nuevamente a quien duerme a su lado. Y esa ignorancia voluntaria crea distancia. Aprender también es reaprender a amar. He visto abuelos que pierden la conexión con sus nietos porque no quieren entender su mundo. Se burlan de su música, desprecian sus inquietudes, minimizan sus problemas. No se dan cuenta de que al rechazar lo que los jóvenes valoran, están cerrando la puerta del diálogo. Y un joven que no se siente escuchado, deja de buscar consejo. Después nos preguntamos por qué ya no nos llaman. El envejecimiento interior se nota en pequeñas frases. Eso no me interesa, ya no estoy para eso. A mi edad, ¿para qué? Esas palabras son más dañinas que cualquier enfermedad, porque cada vez que se pronuncian, la mente se encoge un poco más. Aprender no siempre significa añadir algo nuevo, a veces significa soltar algo viejo, soltar resentimientos que llevamos cargando 30 años, soltar rencores familiares que solo nos consumen energía, soltar la idea de que pedir perdón nos hace pequeños. Hay personas mayores que cargan ofensas como si fueran trofeos de guerra. Las cuentan una y otra vez. Reviven la traición, la humillación, la injusticia.
Y mientras más lo repiten, más se fijan en el pasado. Eso también es dejar de aprender, porque aprender implica transformar el dolor en comprensión. No se trata de olvidar, se trata de entender. Cuando uno entiende por qué ocurrió algo, aunque duela, gana libertad. Y la libertad es juventud del espíritu. En América Latina hemos vivido crisis económicas, cambios políticos, pérdidas colectivas. Nuestra generación aprendió a sobrevivir, pero sobrevivir no basta. Hay que evolucionar. Si solo sobrevivimos, nos volvemos desconfiados, duros, cerrados. Si evolucionamos, nos volvemos sabios. La sabiduría no es acumulación de años, es capacidad de adaptación consciente. Conozco hombres que a los 60 decidieron estudiar historia, aprender música, iniciar un pequeño negocio. No lo hicieron por necesidad económica, lo hicieron porque se negaron a pagarse. Y esa decisión transformó su energía. Sus ojos brillaban de nuevo. También conozco otros que al jubilarse se sentaron frente al televisor como si el mundo ya no los necesitara. Poco a poco dejaron de opinar, dejaron de participar, dejaron de interesarse. No fue la edad la que los envejeció, fue la renuncia al aprendizaje. La mente necesita desafío, el corazón necesita expansión. Cuando ambas cosas se detienen, el cuerpo lo resiente. Hay algo más profundo todavía. Desde una perspectiva espiritual, aprender es una forma de honrar la vida que se nos dio. Cada día trae una lección. A veces es una enfermedad que nos obliga a valorar el tiempo. A veces es una discusión que nos muestra nuestro orgullo. A veces es una pérdida que nos enseña desapego. Si ignoramos esas lecciones, repetimos los mismos errores, y repetir sin conciencia desgasta el alma. He aprendido que las personas que envejecen con dignidad son aquellas que siguen preguntándose cosas incómodas. ¿En qué puedo mejorar? ¿A quién lastimé sin darme cuenta? ¿Qué creencia necesito revisar? Esas preguntas mantienen el espíritu despierto. El día que dejamos de hacernos preguntas, dejamos de movernos por dentro. No le estoy pidiendo que cambie su esencia. Le estoy invitando a mantenerla viva, porque una esencia viva evoluciona. Una esencia rígida se convierte en recuerdo. Y créame, nadie quiere convertirse en recuerdo mientras todavía respira. Permítame decirle algo que quizá le incomode, pero es necesario. Muchas personas no temen a la muerte, temen a volverse irrelevantes, y en ese temor silencioso comienza otra forma de envejecimiento. Cuando alguien siente que ya no tiene nada que aportar, empieza a apagarse por dentro. Se vuelve espectador de su propia vida. Observa cómo otros deciden, cómo otros avanzan, cómo otros opinan. Y poco a poco se convence de que su tiempo ya pasó. Pero esa idea es una mentira peligrosa. La irrelevancia no llega con la edad. Llega cuando uno decide dejar de participar. Cuando deja de aprender, deja también de contribuir. Porque el aprendizaje no solo alimenta la mente, alimenta la presencia. He conocido personas mayores que entran a una habitación y todos guardan silencio para escucharlas. No porque hablen fuerte, sino porque hablan con profundidad, porque siguen atentos al mundo, porque no se quedaron detenidos en una época. Son hombres y mujeres que se actualizaron sin perder su esencia, que integraron lo nuevo sin traicionar lo antiguo. En cambio, hay otros que solo repiten historias del pasado. Siempre la misma anécdota, la misma queja, la misma comparación, y el entorno empieza a desconectarse. No por falta de respeto, sino por falta de novedad. La mente que no aprende se convierte en eco, y el eco, por más fuerte que suene, no crea nada nuevo. En nuestra cultura, el respeto a los mayores es profundo, pero el respeto no se exige, se cultiva. Se cultiva manteniéndose vigente emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente. No se trata de competir con los jóvenes, se trata de dialogar con ellos. He visto padres sentirse desplazados porque sus hijos ya no les piden consejo, pero cuando uno observa con detenimiento, descubre que esos padres dejaron de escuchar hace años. Daban respuestas antes de comprender la pregunta. Criticaban antes de intentar entender, y un joven que no se siente comprendido deja de consultar.
Aprender también es aprender a escuchar sin interrumpir. La soledad que muchas personas experimentan después de los 50 no siempre es abandono externo. A veces es desconexión interna. Se desconectaron del ritmo del mundo, se convencieron de que ya no vale la pena adaptarse y esa resistencia crea distancia. Envejecer de verdad no es perder fuerza física, es perder flexibilidad emocional. La flexibilidad emocional permite aceptar que el mundo ya no gira alrededor de nuestras costumbres, permite reconocer que nuevas generaciones tienen otros códigos, no mejores ni peores, diferentes. Cuando uno deja de aprender, comienza a juzgar más de lo que comprende, y el juicio constante endurece el corazón. He entrevistado a hombres que perdieron su empleo después de décadas de estabilidad. Algunos se reinventaron, aprendieron oficios nuevos, emprendieron pequeños proyectos, estudiaron algo que siempre les interesó. Otros se quedaron atrapados en la herida del orgullo. Repetían una y otra vez que el mundo era injusto, que ya no había oportunidades, y en esa repetición el tiempo avanzó sin que ellos avanzaran. El dolor es inevitable, la inmovilidad es opcional. Aprender no elimina el sufrimiento, pero lo transforma. Lo convierte en experiencia útil, en sabiduría compartida, en consejo sincero. También hay algo que pocas veces se menciona. El aprendizaje mantiene viva la autoestima. No hablo de esa autoestima superficial que depende de la apariencia. Hablo de la autoestima profunda que nace cuando uno se demuestra a sí mismo que todavía puede crecer. Cada vez que aprende algo nuevo, aunque sea pequeño, el espíritu se expande. Puede ser aprender a usar una aplicación, cocinar un platillo distinto, leer un autor contemporáneo, entender una postura política diferente sin enojarse. Esos pequeños actos le recuerdan que sigue en movimiento. El estancamiento, en cambio, alimenta la sensación de inutilidad. He visto a personas jubilarse y perder no solo su empleo, sino su identidad, porque su identidad estaba ligada únicamente a su profesión. Cuando esa estructura desapareció, no supieron quiénes eran sin ese título. Y como no cultivaron otras áreas de aprendizaje, se sintieron vacíos. Por eso es tan importante aprender más allá de la obligación. Aprender por curiosidad, aprender por dignidad. Hay una dimensión espiritual en todo esto. El alma necesita expansión constante. Si no crece hacia afuera, se encierra hacia adentro. Y cuando se encierra demasiado, aparece la amargura. La amargura no es más que sabiduría que no quiso evolucionar. Piense en eso un momento. ¿Cuántas veces ha dicho yo ya soy así? ¿Cuántas veces ha rechazado una conversación porque le parecía innecesaria? ¿Cuántas veces ha descartado algo nuevo sin siquiera explorarlo? No se trata de aceptar todo, se trata de examinarlo antes de rechazarlo. La mente abierta no es mente ingenua, es mente fuerte, porque solo quien se siente seguro puede permitirse revisar sus ideas. Y aquí hay una verdad que muchos no quieren escuchar. El mundo no se detiene para esperar que uno se adapte. El tiempo avanza con o sin nuestra aprobación. La pregunta no es si el mundo cambia. La pregunta es si usted cambia con él. No hablo de traicionar valores. Hablo de actualizarlos, de profundizarlos, de comprenderlos mejor a la luz de nuevas circunstancias. He visto a personas mayores recuperar la alegría simplemente al atreverse a aprender algo que siempre postergaron. Esa chispa en la mirada no tiene edad. El día que usted deja de aprender, comienza a sentirse pequeño frente al mundo, pero el día que decide aprender otra vez, el mundo vuelve a sentirse amplio. Y mientras el mundo sea amplio para usted, la vejez no tendrá la última palabra. Hay un momento en la vida en que uno debe mirarse al espejo con absoluta honestidad, no para contar arrugas, sino para preguntarse con serenidad: ¿me he vuelto rígido? ¿Me he vuelto indiferente? ¿Me he vuelto repetitivo? No es una pregunta cómoda, pero es necesaria. Porque el envejecimiento verdadero no comienza en el cuerpo, comienza en las decisiones pequeñas que tomamos todos los días. Decidir no escuchar, decidir no intentar, decidir no cambiar una palabra, una actitud, una costumbre,
La transformación no ocurre de golpe, ocurre en gestos discretos. Empiece por algo sencillo. Cambie la manera en que responde cuando no entiende algo. En lugar de decir eso es absurdo, diga explícamelo. En lugar de burlarse, pregunte. Esa simple variación modifica la energía de cualquier conversación. Aprender también implica revisar el lenguaje. Hay frases que envejecen el espíritu. A mi edad ya no puedo, eso no es para mí. Siempre ha sido así. Son sentencias que cierran puertas antes de tocarlas. Le propongo algo distinto. Pruebe decir, voy a intentarlo. No prometo dominarlo, pero quiero entenderlo. Esa disposición, aunque parezca pequeña, mantiene viva la dignidad. Otro punto importante es soltar objetos que ya no representan su presente. Hay personas que viven rodeadas de recuerdos como si fueran murallas, fotografías, muebles, cartas, símbolos de épocas pasadas. No está mal conservar memoria. Lo peligroso es aferrarse al pasado como único territorio seguro. El aprendizaje requiere espacio físico y emocional. Revise también sus conversaciones. Habla más de lo que fue que de lo que puede ser. Cuenta más lo que perdió que lo que todavía tiene. La narrativa interna moldea la percepción de la vida. No se trata de negar la historia, se trata de integrarla sin vivir atrapado en ella. Si alguien lo ofende, observe su reacción. Antes quizá respondía con dureza. Hoy puede elegir algo distinto. El silencio sereno, la respuesta breve, la retirada digna. Eso también es aprendizaje. Aprender que no toda batalla merece ser librada. La madurez no consiste en imponerse, consiste en discernir. Después de los 50, el cuerpo empieza a pedir cuidado. ¿Por qué la mente no habría de hacerlo también? Así como ajusta la alimentación, ajuste sus pensamientos, reduzca la queja, disminuya la crítica constante. Esas prácticas consumen energía vital. Hay personas que se levantan cada día buscando algo que reprochar: el gobierno, los jóvenes, la economía, la familia. Esa actitud genera desgaste continuo. En cambio, quien busca algo que comprender fortalece su interior. Le sugiero una disciplina sencilla. Cada semana aprenda algo nuevo. No importa qué tan pequeño sea. Puede ser una palabra distinta, una receta diferente, un concepto histórico, una reflexión espiritual. No por obligación, sino por respeto a su propia mente. También cambie el tipo de preguntas que se hace. En lugar de ¿por qué ya no me buscan?, pregunte ¿qué puedo ofrecer para que me busquen? En lugar de ¿por qué todo cambió?, pregunte ¿qué puedo entender de este cambio? La responsabilidad personal rejuvenece. Hay otra práctica fundamental: escuchar historias ajenas sin compararlas inmediatamente con las propias. Muchas veces interrumpimos para decir, a mí me pasó algo peor. Esa competencia silenciosa cierra el diálogo. Aprenda a escuchar sin competir. Y en el ámbito familiar, actualice su manera de amar. Tal vez antes demostraba afecto a través de autoridad, hoy puede hacerlo a través de presencia. Una llamada sincera, una pregunta auténtica, un consejo pedido, no impuesto. Aprender a pedir perdón también es una forma de juventud espiritual. No importa si han pasado años, un perdón honesto libera más que cualquier argumento. No olvide algo esencial: la serenidad no es pasividad, es decisión consciente. Puede ser firme sin ser inflexible, puede sostener sus valores sin rechazar lo nuevo. La vida después de los 50 no es un descenso inevitable, es una etapa distinta, con menos prisa, pero con mayor profundidad, con menos impulsividad, pero con más conciencia. Sin embargo, esa profundidad solo se alcanza si la mente permanece activa, si el corazón permanece receptivo. Observe su círculo cercano. ¿Con quién conversa? Solo con quienes piensan igual. Busque diálogo con personas diferentes, no para discutir, sino para ampliar perspectiva. El desacuerdo respetuoso fortalece el pensamiento. Y algo más: reduzca el miedo al ridículo. Muchas personas mayores no intentan cosas nuevas por temor a equivocarse frente a otros, pero la equivocación es parte del aprendizaje.
siempre lo fue. Solo que antes lo aceptábamos con más naturalidad. No se encierre en la idea de que ya debería saberlo todo. Nadie lo sabe todo, y quien cree saberlo, deja de crecer. Si quiere vivir con paz, mantenga viva la curiosidad. Si quiere conservar respeto, mantenga viva la apertura. Si quiere sentirse útil, mantenga viva la disposición a aprender. La edad puede darle autoridad, pero solo el aprendizaje continuo le dará relevancia. Y la relevancia no depende del aplauso externo, depende de la coherencia interna, de saber que a pesar de los años sigue siendo capaz de transformarse. Mientras exista esa capacidad, la vejez será solo un número, no una sentencia. Hay una última verdad que quiero compartirle, y se la digo sin dramatismo, sin adornos. La vida no nos envejece, nos revela. Revela lo que cultivamos durante años. Si cultivamos rigidez, cosecharemos aislamiento. Si cultivamos curiosidad, cosecharemos vitalidad. El día que usted deja de aprender, no solo comienza a envejecer, comienza a apagarse lentamente, sin darse cuenta. No espere a que una enfermedad lo obligue a reflexionar. No espere a que el silencio de la casa se vuelva insoportable. No espere a que sus hijos lo traten con distancia para preguntarse qué cambió. Anticípese. Revise su interior mientras todavía hay tiempo, porque siempre hay tiempo. Muchos creen que aprender es un acto intelectual, pero en realidad es un acto de humildad. Es reconocer que la vida es más grande que nuestra experiencia, que incluso después de décadas todavía somos aprendices. He visto hombres endurecerse tanto que terminaron solos, convencidos de que el mundo les debía respeto, y he visto otros con la misma edad rodeados de cariño, porque supieron escuchar, adaptarse, comprender. La diferencia no fue la suerte, fue la actitud. La vejez digna no es la que se aferra al pasado, sino la que integra el pasado al presente. No es la que repite lo que fue, sino la que transforma lo que fue en enseñanza útil para otros. Piense en esto. ¿Qué quiere que recuerden de usted? ¿Su terquedad o su sabiduría? ¿Su crítica constante o su capacidad de comprender? ¿Su nostalgia amarga o su serenidad firme? La memoria que dejamos en los demás se construye día a día. Aprender mantiene viva la conversación entre generaciones. Permite que sus nietos no lo vean como una figura distante, sino como una presencia actual. Permite que sus hijos no lo sientan como juez, sino como guía. Y hay algo aún más profundo. Desde una perspectiva espiritual, cada etapa de la vida tiene una misión. La juventud aprende para formarse. La madurez aprende para consolidar. Y la etapa posterior a los 50 aprende para trascender. Trascender no significa hacerse famoso. Significa dejar huella interior en otros. Y solo deja huella quien sigue creciendo. Cuando usted aprende algo nuevo, aunque sea pequeño, le envía un mensaje a su propia alma. Todavía estoy aquí, todavía participo, todavía me importa. Ese mensaje es poderoso. No permita que la rutina lo adormezca. No permita que el orgullo lo encierre. No permita que el miedo al cambio lo reduzca. La vida después de cierta edad puede ser la etapa más lúcida de todas. Ya no tiene que demostrar nada. Ya no necesita competir. Puede observar con calma. Puede hablar con precisión. Puede actuar con prudencia, pero esa lucidez depende de mantener la mente despierta. Le invito a algo muy simple esta semana. Converse con alguien más joven sin intención de corregirlo. Escuche una opinión distinta sin interrumpir. Lea algo que contradiga suavemente sus ideas. No para cambiar por presión, sino para expandirse por decisión. La expansión interior es la verdadera juventud. No tema envejecer. Tema dejar de crecer, porque mientras crece, aunque el cabello se vuelva blanco, su espíritu se mantiene firme. Mientras aprende, aunque el cuerpo se canse, su mirada conserva brillo. Mientras escucha, aunque el mundo cambie, usted seguirá siendo parte de él. El día que deja de aprender, comienza a envejecer de verdad. Pero el día que decide seguir aprendiendo, aunque sea lentamente, le arrebata a la vejez su poder más cruel, la sensación de inutilidad. Y recuerde esto con serenidad. No es la edad
la que define su valor, es su disposición. Mientras exista disposición, existe vida interior. Y mientras exista vida interior, la vejez no será un final, sino una etapa consciente, digna y profundamente humana.